¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la que llevaremos a cabo una explicación sobre la tácita reconducción en el contrato de arrendamiento. Cabe destacar que esta explicación estará basada en la legislación civil vigente en la Ciudad de México. Sin embargo, consideramos que la misma les puede ser de utilidad para las legislaciones que se encuentran vigentes en las demás entidades federativas. Muy bien, pues esta figura de la tácita reconducción tiene lugar a la conclusión de la vigencia de un contrato de arrendamiento. ¿En qué caso? Cuando tanto el arrendador como el arrendatario manifiesten conductas tendientes a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento o de ese contrato de arrendamiento, a pesar de que no firmaron uno nuevo. Por ejemplo, resulta que el arrendador y el arrendatario celebraron un contrato de arrendamiento con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2020. Llegado el 1 de enero del año 2021, ni el arrendador ni el arrendatario manifestaron conductas para celebrar un nuevo contrato, pero de la misma manera, las partes tampoco manifestaron alguna oposición para continuar con el mismo, es decir, el arrendador manifestó implícitamente o de forma tácita su voluntad para que el arrendatario continuara con la posesión del bien arrendado a pesar de que no habían celebrado un nuevo contrato. Y por su parte, el arrendatario o inquilino continuó con el cumplimiento de sus obligaciones, por ejemplo, seguir pagando la renta. En este escenario vamos a encontrar la figura de la tácita reconducción. Vamos a ir explicando poco a poco cuáles son los requisitos para que se pueda cumplir de una forma eficiente jurídicamente hablando esta figura y tenga verificativo. Vamos a ver, entonces, son dos los requisitos esenciales para que opere la tácita reconducción. El primero de ellos es que el inquilino continúe en el uso y disfrute de la cosa arrendada después del vencimiento del contrato. Ya lo decíamos con nuestro ejemplo. El contrato venció el día 31 de diciembre del año 2020 y resulta que, llegado el 2021, el inquilino continuó con la posesión de la cosa arrendada y el arrendador no se opuso en momento alguno a que el arrendatario continuara con esa posesión del bien arrendado. Y también vamos a tener como elemento, como elemento esencial la falta de oposición del arrendador para que el inquilino continuara con, con la posesión del bien arrendado. Como ya lo decíamos, el arrendador mantuvo una conducta pasiva, nunca le notificó al arrendatario su deseo para dar por terminada la relación contractual e incluso continuó cobrando las rentas derivadas de esa relación contractual o de ese contrato. Y entonces así se constituye el segundo elemento esencial para la configuración de la tácita reconducción. Ahora bien, esta figura genera dos consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son? La primera, las partes, es decir, el arrendador y el arrendatario, conservarán los derechos y obligaciones que fueron pactados en el vínculo contractual original. Por ejemplo, el pago de la renta. El arrendatario, a pesar de que ya concluyó la vigencia del contrato y no se celebró uno nuevo, el arrendatario tiene que continuar con el pago de las rentas y si en ese contrato original se pactó un precio de renta equivalente a la cantidad de 5,000 pesos 5,000 pesos, perdón, entonces el arrendatario tiene que continuar con esos pagos mensuales. Otro efecto jurídico que se va a generar con la tácita reconducción es que el contrato adquiere una vigencia indeterminada. Retomando nuestro ejemplo, la vigencia del contrato concluyó el día 31 de diciembre del año 2020. Las partes no celebraron un nuevo contrato, ni tampoco manifestaron conducta alguna para dar por terminada o terminado este vínculo que los une y en consecuencia con la finalidad de proteger al arrendatario, por disposición de la ley, la vigencia de esta relación se vuelve indeterminada. Ya no tenemos una situación como en el ejemplo planteábamos de que el contrato terminó el 31 de diciembre. Ya no. ¿Por qué? Porque si el legislador le impone
un plazo máximo, como si habláramos de una prórroga, por ejemplo, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, estaríamos perjudicando al arrendatario en cuanto a el derecho que tiene a una vivienda. Y además, estaríamos supliendo de una manera injustificada la voluntad de las partes. ¿Por qué vas a darle tu legislador una prórroga de solo 3 meses, de solo 4 meses, de solo 5 meses, etcétera? ¿Qué tal que la voluntad de ambas partes es continuar durante 1 año, 2 años, 3 años, etcétera? Tal vez ni siquiera las propias partes saben cuánto tiempo quieren continuar con esta relación contractual. Es por ello que la misma se vuelve por tiempo indeterminado. Muy bien. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que opere la tácita reconducción? Ya decíamos que esta opera después del vencimiento del contrato de arrendamiento, pero ¿cuántos días son los necesarios o cuántos días se tienen que computar para tener certeza sobre la configuración de la tácita reconducción? Cabe destacar que sobre este aspecto la legislación es omisa, es decir, existe una laguna, ya que el legislador no previó este plazo. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo la interpretación correspondiente y de esta manera concluyó que el plazo prudente para que opere la tácita reconducción es de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó la vigencia del contrato de arrendamiento. Recurrimos una vez más a nuestro ejemplo. Si la vigencia del contrato de arrendamiento concluyó el día 31 de diciembre del año 2020, el arrendador cuenta con 10 días para oponerse a la continuación de esta relación contractual, es decir, del 1 de enero al 10 de enero del año 2021. Pasada esta fecha, tendrá lugar o se va a verificar la figura de la tácita reconducción y en consecuencia la relación contractual tendrá una vigencia indeterminada. Muy bien, ahora, si en este escenario, si el arrendador no desea que opere la tácita reconducción y en consecuencia quiere impedir que ese contrato tenga una vigencia indeterminada, como ya lo decíamos, debe manifestar su oposición para tal efecto. Y un ejemplo de ello sería presentarse ante la oficialía de partes común en el caso de la Ciudad de México del Tribunal Superior de Justicia e interponer la demanda de terminación de contrato de arrendamiento. Esta conducta manifiesta de forma clara y fehaciente la voluntad del arrendador para oponerse a que continúe ese vínculo contractual con su arrendatario y en consecuencia impedir que opere la tácita reconducción. Ahora bien, ¿qué pasa si el arrendatario no manifiesta esta oposición y entonces transcurre ese plazo de 10 días y opera la tácita reconducción? Aquí es importante tener claridad que toda vez que el contrato de arrendamiento adquiere una vigencia indeterminada con motivo de la tácita reconducción, el arrendador ya no puede presentar una demanda de terminación. Lo primero que tiene que hacer el arrendador es generar certeza en el arrendatario sobre la fecha en que va a concluir ese contrato de arrendamiento. Es decir, la tácita reconducción no implica o no quiere decir que el contrato de arrendamiento o más bien que el arrendatario logre una especie de perpetuidad en esa posesión del inmueble y dure ahí como inquilino para siempre, ¿no? Sino que el arrendador tiene que generar esta certeza jurídica al arrendatario para que este último tenga conocimiento sobre la fecha en que va a terminar ese vínculo contractual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el arrendador para tal efecto? Pues tiene que dar aviso al arrendatario sobre su deseo de dar por terminado el contrato. Y esto no es una demanda. Esto se podría hacer, por ejemplo, mediante la vía de jurisdicción voluntaria. Y de esta manera el arrendador le está notificando en la vía judicial, por ejemplo, que le está notificando al arrendatario que tiene 30 días para
desocupar la vivienda en caso de que se trate de un predio urbano. O bien, si el arrendatario, perdón, si el contrato de arrendamiento es de un bien rústico de comercio o industria, esta notificación mediante la vía de jurisdicción voluntaria se tiene que llevar a cabo con un año de anticipación. E insistimos, esto es importante para que el arrendatario tenga certeza sobre la fecha en que va a terminar el contrato de arrendamiento. Una vez que ya operó, insistimos, la tácita de reconducción. Perdón. Ahora bien, esto es así en virtud de que esta figura genera como consecuencia, ya decíamos, que el contrato sea por tiempo indeterminado, es decir, que tenga una vigencia indeterminada, por lo que es importante que el arrendatario cuente con esta certeza de la que ya hablábamos sobre la fecha de su terminación, ya sea 30 días si el predio es urbano o un año en caso de que el predio sea rústico, de comercio o de industria. Ahora bien, les proyectamos aquí en la pantalla las tesis que son aplicables a esta materia de la tácita reconducción. En la parte superior van a encontrar el número de registro de la tesis que se refiere al plazo para que opere la tácita reconducción, que es la tesis de jurisprudencia que emitió para tal efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ya decíamos que es de 10 días. En la parte inferior encontramos el número de registro de una tesis que hace referencia a la conducta que puede manifestar el arrendador para oponerse a la tácita reconducción, que ya mencionábamos el ejemplo, es la presentación de una demanda de terminación del contrato de arrendamiento. Pues bueno, con esto concluimos el video del día de esta ocasión y como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados de nuestras publicaciones en el mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.